Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta tercera parte de los diagramas de secuencia. Estuvimos viendo en las otras dos como un caso de uso, que en una etapa de captura lo podíamos llamar desde un actor hacia lo que es el sistema, es decir, un actor se comunica con el sistema, pero cuando ya estamos en la etapa de análisis, vamos a tener que particionar esto que le decíamos antes sistema y bajar un poco la granularidad, es decir, que no sea tan genérico el hablar del sistema, sino que tenemos que empezar a identificar clases que deben ser construidas y los objetos de esas clases que se instanciarán, que es el objeto principal del análisis. Entonces, para esto vamos a identificar por cada caso de uso, aunque sea una pantalla, un control y cada clase que participa en los casos de uso. Una clase puede participar en varios casos de uso, y hay clases que no participan en ninguno, y hay casos de uso en los que van a participar varias clases y otros en los que va a participar solo una. ¿Cómo participa una clase en un caso de uso? A través de algún método que ejecute, ¿sí? ¿Y cómo vamos a ver la participación de esa clase? A través de los diagramas de secuencia. Para eso nosotros vamos a tener en nuestro Project Browser, podemos crear con el botón derecho un diagrama y elegir diagrama Behavioral, comportamiento, secuencia, o bien ustedes pueden crear en un caso de uso Add, Interaction, o sea, el diagrama de secuencia, o estas de actividad son para otra cosa. Bien. Y lo que teníamos que hacer era crear las clases, todas las que encontremos, y ponerles algunos atributos que identifiquemos, que justifiquen la existencia de esa clase, por lo menos para las entidades. Después vamos a agregar una vista, y después una conexión a la base de datos, si es que la hubiera, un control, y de esta entidad le vamos a hacer una clase que lo persista. Entonces nuestras clases, a medida que participen, van a ir ganando distintos métodos en un diagrama de secuencia. Bien, la idea es que hoy hagamos otro diagrama, pero como saben, el diagrama de secuencia puede ser usado en nivel análisis o en nivel diseño. En nivel diseño, por ahí ya tenemos que tener en cuenta la conexión hacia la base de datos, la clase que lo persiste y demás, y en otras tal vez sea más sencillo, como han visto en otras conferencias, en donde es más sencillo, porque no utilizamos ni conexión ni ninguna otra clase. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer esto del producto y no tuviera que hacer la conexión hacia la base de datos, pues entonces simplemente me limito a que el actor ingresa los datos del producto, entonces se hace clic, y lo que va a hacer el action performed es que esto puede tener el nombre del caso de uso o el nombre del botón que yo haga clic, igual que el controlador. Al control le vamos a poner el nombre de, por ejemplo, o de la clase o del caso de uso. Si es un control que va a medir la VM de la clase, le puedo llamar como se llama la clase, como le hemos puesto hasta ahora, cursada data, materia data. Pero si no, le puedo poner que si los métodos que va a tener son referentes al caso de uso, entonces tal vez le deba poner como el nombre del caso de uso. El control y la interfaz son clases dinámicas que se crean cuando yo ejecuto el programa y que desaparecen cuando termina, mientras que las otras clases se llaman clases persistentes, que son las entidades. Clases que responden al paradigma orientado a objetos, que tiene un encapsulamiento, y por tanto los métodos, que van a ser estos mensajes que le lleguen con métodos, van a estar implementados dentro de esa clase. Bueno, la idea sería que si yo no tuviera que guardar esto en la base de datos, probablemente esta clase data y la conexión ya no existirían, reduciendo bastante el diagrama. Simplemente me limito a ingresar los datos y validar lo que se ingresa por teclado para guardarlo en la base, para crear el objeto y mostrar un mensaje que está todo bien. O sea que fíjense que es mucho más sencillo. Esto sería para el alta. Para la modificación y para la baja, ustedes lo pueden practicar inicialmente sin la base de datos. Pero como yo quiero que ustedes vean que estos diagramas tienen que ver con cómo se construye un sistema, entonces
Bueno, hay que tener en cuenta todo, digamos, cómo uno lo va a programar, con las clases que hacen la persistencia, con las clases que hacen la conexión hacia la base de datos. Entonces, bueno, nada, la idea sería que nosotros creemos un nuevo nodo raíz, donde vamos a llamar, vamos a seguir uno de los ejemplos que estaba en el foro, me gustó, paddle, paddle se escribe así, ni idea, pero vamos. Y me encanta el paddle. Entonces, bueno, la idea es, yo voy a cerrar todos estos diagramas, nos va a pedir que guardemos. Y, bueno, tenía bastante por guardar. Vamos a agregar un paquete, lo podemos hacer desde acá, y vamos a poner nuestras clases, con su diagrama de clases. Estos, chicos, si ustedes practican, estoy seguro de que en el examen les va a salir bien. Acuérdense que esto se va a rendir en el segundo examen. Y después vamos a agregar otro más que tenga los casos de uso. Casos de uso. Le voy a cambiar esto para que tenga el circulito de casos de uso. Y vamos a crear un behavioral que tenga los casos de uso. Entonces, ¿qué quiero modelar yo acá? Franco nos había dicho en el foro, vamos a la toolbox, que una persona puede alquilar canchas de pádel. Entonces acá tengo una persona que quiere alquilar canchas. Ustedes dirán, pero debería ser el empleado el que la alquila. Bueno, entonces decimos, si el empleado resultara que aporta algo de información, yo hasta acá mi camino básico, lo que yo voy a ver, el que alquila las canchas, es que un actor es quien produce un evento, y en este caso el evento es que venga a alquilar la cancha, y que elija cuánto tiempo, por ejemplo, va a jugar, 1 hora, 2 horas, si quiere la promo, si quiere alquilar paleta, por ejemplo, podríamos tener alguna extensión que sea alquilar paleta, porque siempre hay uno que viene sin paleta. Entonces ahí esto lo vamos a modelar como una extensión, que va a ser un método aparte. Y el empleado, si tiene que registrar que él alquiló esa cancha, y esto no se trabaja como variable de sesión, entonces en esta relación de asociación, la información asociada sería el código del empleado. Como yo siempre les digo, el objetivo de este diagrama no es, y por ende, doble clic en esta asociación, y vamos a decir que el que inicia es este actor. Siempre que haya dos involucrados, uno de los dos tiene que invocar el caso de uso. El que lo invoca es la persona, y el otro aporta algún dato menor. Si es que lo aporta, porque si esta persona en ningún momento tipea algo propio que venga de él, que no le pregunte al empleado, entonces esta relación no tendría sentido. Como decimos, en este diagrama la idea es encontrar de dónde proviene la información, quiénes son los dueños de la información, y por tanto poder diseñar las primeras pantallas del modelo vista control, para así pensar en entidades que se ajusten a estas pantallas y armar un sistema consistente. Pero no estoy diciendo en ningún momento que el sistema tenga un login o que yo estoy pensando en un rol de usuario, lo cual está bueno, pero no es lo que se intenta desde un principio. Cuando yo voy a diseñar un sistema, no estoy pensando y decir, bueno, a ver quién va a poder acceder. No, primero pienso qué va a poder hacer el sistema, y una vez que yo entienda qué es lo que puede hacer el sistema, le daré roles o permisos a los usuarios. Todo pensado, ahí me pongo a pensar. Excepto que pidan que hay que hacer igual, no quiere decir, cuando tenga su rol de acceso, por más que no es un requerimiento de él, va a poder usar
las funciones que la persona les pida, obviamente, porque no quiero que esa persona toque el sistema ocasionando que se cuelgue, que se tilde, o que, digamos, se ponga algún alquiler como pagado. Por ejemplo, si yo tengo acceso a la máquina, me voy a poner lo lógico, en vez de me voy a cargar 5 horas y voy a pagar una. Entonces, para evitar estas cosas se necesita un agente humano, pero no es más que un elemento no mecánico del sistema, el empleado, un intermediario. Estaría ahí como intermediario entre el actor y el sistema. Pero entonces, ¿el empleado es actor o no es actor? La respuesta es que sí es actor, probablemente, pero no de este caso de uso. Es decir, no aporta información en este caso de uso. Qué feo que queda. Sino tal vez en algún otro caso propio. Eh, no sé, por ejemplo, cargar insumos para alquilar. Eh, por ejemplo, llegaron nuevas paletas. Entonces hay que cargar que ahora me llegó una Tolson, que me llegó una, qué sé yo, una de fibra de caucho, llegaron 3 paletas de estas, pelotitas que se venden, por ejemplo, es decir, productos para alquilar, para vender. Y también esta persona podría tener, por ejemplo, o listar los alquileres en el mes. Yo quiero saber si a mí me está rindiendo mi alquiler, mi cancha, digamos, al precio que estoy cobrando. ¿Viene la gente o no viene? ¿Me da ganancia? Y bueno, emitime un listadito de alquileres para ver cómo está yendo respecto al mes pasado, una comparativa. Esas son cosas que el empleado quiere hacer o que tal vez el jefe del empleado por montos propios. Vamos a agregar siempre un límite del sistema para recordar que un actor siempre está afuera, porque no es parte del sistema, sino que le pide que el sistema haga cosas. Y una cosa más que podría hacer el empleado sería, por ejemplo, y voy a poner este caso de uso, marcar devolución. Marcar devolución de cancha. Devolución de cancha. Cancha. Bien, ustedes dirán, este caso de uso lo ejecuta el empleado. No, es la persona. Nuevamente, hay que hacer un ejercicio de amaestramiento, pero el que invoca este caso de uso es la persona. La persona puede devolver la cancha o no puede devolver la cancha. Si la devuelve, bien por él, no se le van a cobrar excedentes. Pero, si no, entonces tendrá que aplicar excedentes. Y en este caso sí podemos decir que tal vez el empleado aporte algo de información. Pero si no viene la persona a devolver la cancha, no se le va no se le va a seguir facturando, obviamente, con una mora, por ejemplo, aplicar multa por mora. ¿Mm? Entonces ponele, a mí me pasaba que cuando yo iba a jugar, si yo la devolvía, te pasabas 10 minutos, 5 minutos, ya te cobraban media hora más o una hora más. Entonces te jodés por devolverla tarde. Entonces se supone que esa persona la quiere devolver para pagar e irse. Esto también es un caso de eso que se llamaría devolver y pagar. ¿Mm? Sería devolución de cancha y pago. Entonces, si devolvió tarde, tendrá que pagar una hora más la fracción que siga. O tal vez no sea una extensión, tal vez el sistema fraccione por hora una hora más excedente. Pero entonces, nuevamente, el empleado puede aportar algo acá o no. El empleado querrá, por ejemplo,
listar las ventas, por ejemplo, cosas que tenga que hacer porque él necesita que el sistema las haga. ¿Mm? Nosotros nos vamos a centrar en este caso de uso, que va a ser el de alquilar la cancha, porque me interesa que ustedes vean cómo se alquila, cómo sería la secuencia de alquilar. Entonces acá, hasta ahora, vamos a listar un buen ejercicio, sería listar las clases que encontramos. Obviamente que la primera nos dice, ¿de qué quiero guardar información en mi sistema? Lógicamente, de la cancha, por ejemplo, la 1 a la 4, y el estado de la cancha. Entonces tendría un número y, no sé, un uso, por ejemplo, o un precio. Supónganse que las canchas de adelante valen distinta que las de atrás. Bueno, depende de la cancha. Acá podemos ponerle código, más uso, más precio. Y lo más importante, de todos estos atributos pueden faltar todos. El que no puede faltar es el estado. Porque yo necesito marcar esa cancha como alquilada o disponible. Otra cosa podrían ser los insumos, que puede ser paleta, siempre las clases con singular sustantivo. Una paleta, un tubo de pelotas, toalla, qué sé yo, lo que quieran vender o alquilar en la cancha. Y después, bueno, los listados, acá, para los listados de alquiler, yo acá voy a encontrar, obviamente tengo la cancha y tengo el alquiler. El alquiler es la clase central acá. ¿Desde qué hora hasta qué hora? Inicio, fin, y el monto total. ¿Me interesan guardar los datos de la persona? No. A nadie le interesa saber quién sos vos. Podemos agregar acá al alquiler un apellido. Sáez. Sáez vino a alquilar la cancha. Sáez la alquiló desde tal hora a tal hora y le cobraremos este monto. Podríamos ponerle acá vencido, por ejemplo. Vencido, si lo entregó tarde o con mora. Y después no hay más nada. ¿Me interesan los datos del empleado? Si va a aportar información, qué sé yo, para sacar comisión por las canchas alquiladas, tal vez. Pero si no, no nos interesa en lo absoluto ninguna de estas personas. Porque el sistema lo que registra es un alquiler de canchas y ventas. O sea, faltaría acá, por ejemplo, poner algún caso de uso que me diga listar ventas. Ventas de pelotitas, ponele. Compré 10 pelotitas y se vendieron las 10. Hay que comprar más. Porque encima cuando vos vas a la cancha, te la cobran el doble, el triple. Entonces, para que esto no suceda, te tenés que llevar tus pelotitas, lógico. Pero si la necesitas comprar, te van a arrancar la cabeza. Entonces está bueno eso. Hay que comprar más para poder arrancarle más la cabeza a los que vengan. Total, la culpa no es mía. Trae tus pelotitas y yo no te las voy a vender. ¿Las querés? Este es el precio. Bien, en fin. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, ya que hemos identificado estas clases, ¿por qué no hacer mi diagrama de clases? Y vamos a poner, entonces, arrastramos desde Toolbox, cancha, siempre mayúscula y singular, insumo, mayúscula y singular. ¿Qué más habíamos dicho? ¿Y el alquiler? Alquiler. Bueno, en este caso, uno pensaría, siempre que yo guardo el nombre de una persona, o sea, si yo guardara un cliente, esta sería una clase asociativa. Pero adelantándonos a lo que sería el diagrama de clases, yo diría, una cancha tiene muchos alquileres. Cada alquiler estará al nombre de un apellido distinto. Y estos insumos, nada, están ahí, no se relacionan con nada. Este es el diagrama de clases. No hace falta que todas las clases estén relacionadas, de hecho, la idea de un diagrama de clases
es que sea lo más sencillo y menos relacionado. Es decir, que nadie quiere muchas relaciones, ni muchas clases, ni pocas relaciones. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Entonces, ya que tenemos nuestro diagrama, lo que vamos a hacer es colocar que la relación, ¿sí? Una cancha puede estar o no alquilada, y desde donde dice roles, vamos a poder colocar la multiplicidad. Origen, 1. Destino, una cancha puede tener, son canchas nuevas, bueno, pueden ser 0 o más alquileres. ¿Sí? Pero cada alquiler corresponde exactamente con una cancha. De la cancha dijimos que íbamos a guardar. Y acá vamos a colocarle los atributos. En este caso va a ser. Estamos en atributos. Se me abrió el diagrama, nada que ver. No sé por qué al principio tarda lo que estoy grabando. Bueno, dijimos que a la cancha le vamos a poner un código. Y vamos a poner código, el uso que se le da a la cancha. Este iba a ser un string. Y después un precio, que este puede ser un double. Y habíamos dicho nuestra notita, el estado, que era lo más importante. El estado puede ser un boolean, ya que el estado, que el estado puede ser 0 si no está alquilada o 1 si lo está. Ahí está como lo agregamos. Yo quiero que este vaya para arriba, así que con control y nos quedaría para arriba. Bien, entonces lo que nos quedaría sería el alquiler. El alquiler va a tener bueno, un número de alquiler, fecha de inicio y fecha fin, un atributo que sea vencido. Estas van a ser local date. También lo tenemos que agregar porque es un tipo de dato de Java. Debería sugerirlo solo, ya que estamos modelando para Java. ¿Y qué más? El monto que pagó, por ejemplo, por 2 horas. Entonces, monto de pago, double. Bien, entonces ya nos quedaron nuestras clases. Nos quedaría la última, que es el insumo. Acá yo, por ejemplo, podría una numeración, ¿no es cierto? El código de lo que voy a vender o alquilar. Detalle, si es una paleta, si es una pelota. Precio. Y el tipo de insumo. Si es para la venta, si es para la compra. Y siempre tiene que haber un estado para saber si está vendido o está disponible. Entonces, podemos poner acá en el detalle, esto es un string, y esto es un double, y el tipo va a ser un string. Bien. Bueno, entonces lo único que tenemos que hacer es hacer nuestro diagrama con los atributos nada más. Entonces ahora
Vamos a ir a nuestros casos de uso y el que queríamos describir se llamaba alquilar canchas de pádel, así que botón derecho, agregar interacción consecuencia. Y entonces acá vamos a poner, este es el Happy Day, path de alquilar. ¿Por qué? Porque yo podría hacer otro escenario en donde las cosas salen mal y no se puede alquilar. Entonces ya que tenemos acá nuestro, voy a cerrar Features and Properties, que son las características o propiedades, y lo que voy a hacer es trabajar con mi toolbox para arrastrar el actor que va a iniciar el caso de uso. En este caso es la persona que viene a alquilar, y como lifetime, y deberíamos tener una pantallita, que como yo no las voy a crear esta vez, lo que voy a hacer es colocarla directamente como boundary. Entonces acá sería interfaz de usuario, alquiler, un control de alquiler cancha, y vamos a arrastrar las entidades sí. Esto sí o sí tiene que estar. Las entidades que van a participar. En este caso, la cancha, como lifetime, y el alquiler, porque obviamente yo les había hablado en videos anteriores, que teníamos que hacer una brújula, una postcondición. Entonces, ¿por qué no lo vamos a agregar una notita que nos aclare, esto siempre es bueno, la postcondición? Que nos recuerde la postcondición. ¿Hacia dónde vamos con esta secuencia? Bueno, va a haber una nuevo alquiler. Esta clase se genera de cancha y la cancha está alquilada. Esto, la postcondición siempre la medimos en los términos de qué clases cambian en el sistema y se quedan modificadas, eliminadas o recién creadas. Lo típico sería entonces que una persona interactúa indirectamente a través del vendedor con la pantalla de alquiler, y entonces esto acá le introduce cuántas horas quiere de alquilar. Entonces, esto hace, cuando hace clic en el botón, ¿no es cierto? Es un action performer. Y el evento se captura con un action listener, que lo que va a hacer es buscar canchas libres. ¿Sí? Así me lo tengo que imaginar. Entonces, esto me va a devolver una array list de canchas libres. Que si yo quiero, puedo poner una flecha de retorno con el array list. No. Por ejemplo, vamos a programar este método siempre haciendo clic en el botón operaciones, operations, para que esto se guarde en la clase que acabamos de crear, que va a ser buscar canchas libres. Esto, entonces, esperen que yo no me andan bien los símbolos, entonces me veo en la obligación de copiarlos de Word. Parece tonto, pero es así. Entonces, yo voy a trabajarlo con un list y un array list. Lo que voy a decir es que esto no recibe parámetros, pero su tipo devuelto va a ser un listado de canchas. Entonces, ahora, si yo quiero esto guardarlo, voy a poner una variable que sea una lista de canchas. Entonces, guardo y ya me quedó el método colocado.
si ustedes se fijan, este método se acaba de agregar acá. Buscar canchas libres en la cancha, que lo que va a hacer es devolver un listado de canchas. Obviamente vamos a filtrar el estado que esté booleano. Entonces, esta persona elige una de las canchas. Yo puedo decir acá, elige cancha. Esto ejecutaría algún método set cancha. Y entonces para esa cancha lo que va a hacer es calcular el precio por la cantidad. O sea, si la tarifa sale, no sé, 100 pesos, no sé cuánto está la cancha hoy. Está como 600 la hora. No sé. Fracción por hora por la cantidad de horas que va a estar. Y esto me va a generar un nuevo alquiler. Entonces acá lo que voy a hacer es invocar el constructor para hacer un nuevo alquiler de cancha. Entonces, hacerlo desde acá o agregar los métodos en la clase es lo mismo, chicos. Pero si ustedes lo agregan directamente en la clase, es probable de que no lo usen en ninguna secuencia. En cambio, si ustedes van haciendo las secuencias a medida que los van usando, los van agregando, nos aseguramos de que todo método puesto está usado siempre. Y no tenemos métodos de más ni de menos. Es decir, vemos el comportamiento de la clase en el escenario en que se tiene que comportar. Acá, este va a ser el constructor de la clase, por tanto acá vamos a decir que no quiero nada. Yo voy a tomar la fecha de inicio, F1, y la F2. Estas van a ser, dijimos, local date. Y estas dos fechas, la fecha de inicio la vamos a tomar del sistema, o la vamos a elegir. Sería más propio elegirla porque así yo puedo decir alquilo para las 4 o para las 5. Y de esa fecha le sumo tantos minutos como horas sean, y nos queda la fecha final. ¿Qué otros atributos tiene la cancha? Tenía un monto total, que esto se va a calcular. Y luego, ando medio enfermo, chicos, por eso estoy tosiendo. Y luego nos queda el estado, ¿no es cierto?, de la cancha, que va a ser un boolean. Aunque esto no hace falta pasárselo por parámetros, sino que simplemente se lo vamos a poner que está... Bueno, por las dudas lo vamos a pasar. Vamos a suponer que es esa. Opa. La configuración. Le damos guardar para ver. Vamos a ver si eso está bien. Se nos acaba de generar el constructor de alquiler que recibe las dos fechas. Si está vencida en 0 faltaría, y el monto. Vencida sería, lo pusimos como un entero. Podemos cambiarlo desde acá, fíjense. Boolean. Y si yo me voy a este método, vamos a ver, los parámetros son el estado, que va a ser el boolean, y el monto, más la fecha de inicio y fecha final. Sí, están todos. Entonces, ya vemos que se cumple una de las postcondiciones. Hay una nueva alquiler generada y la cancha está alquilada. Es decir, que tendría que setear esa cancha con el ID que yo haya elegido. Entonces el control le hace marcar cancha alquilada.
Se va a hacer un método que sea siempre como operaciones. Vamos a poner marcar o cambiar estado. Cambiar estado cancha. Que lo que tiene que hacer es invertir la polaridad. Para liberarla, creo que no se me guardó. Para liberarla, es porque no le doy guardar allá. Cambiar estado cancha, ¿sí? Ahora vemos que la clase ganó otro método por allá. Y, bueno, acá yo puedo poner esta flecha como que retorna. Ustedes fíjense, tienen distintas opciones acá. Si marcan esta que dice if return, esto va a ser como una flecha punteadita, que en otras versiones de UML se marcaba como que devuelve este listado de canchas. Si ustedes no lo quieren poner, se supone que se ejecuta el método y retorna este listado que se guarda en lista. ¿Mm? Lo que sí deberíamos hacer es mostrar en alguna grilla la lista. Entonces acá lo que se va a mostrar, se genera la grilla con esa lista. Entonces podemos poner acá, como esto no nos deja poner la operación, generar grilla, y el parámetro va a ser, no era un local date, el parámetro es una lista de canchas con la cual se muestra por pantalla. Entonces acá el actor lo que va a hacer es elige cancha. Entonces le vamos a dar elige cancha y el parámetro va a ser el código de la cancha o un objeto cancha. Entonces acá vamos a decir setear cancha o elegir cancha, cuyo parámetro ahora es una cancha. Entonces, ahora lo que haríamos sería calcular el monto de alquiler. Entonces, lo que hacemos, calcular monto que recibe, entonces el precio que lo saco de la cancha, double, dos puntos precio, y la cantidad de horas que van a ser un local datetime en minutos. Un entero que van a ser 2 minutos. Podría ser también en horas. Bueno, esto es una variante. Ustedes, la idea es que calculen acá la fracción que van a estar alquilando, para después esto lo deberían guardar en alguna variable que se llame monto. Y esta es la variable monto que ustedes van a pasarle al constructor. Le pasan la fecha de inicio, la fecha fin, y esta fecha inicio, fecha fin las va a elegir el usuario acá. Entonces, ingresa fecha inicio, fecha fin de la cancha que quiere alquilar. Esto va a ser acá, ¿no es cierto? Ingresa entonces datos de alquiler. ¿Qué va a hacer? Fecha de inicio y fecha fin. Y acá lo que vamos a poner es on click
cuando haga clic del botón, ¿no es cierto? Vamos a decir, botón alquiler, de cancha. ¿Qué sería el action performed? Lo que va a recibir es un evento, event, que es nuestro action event. Entonces, o lo que puede ir acá es los parámetros que ingreso. ¿De qué hora a qué hora quiero alquilar la cancha? Entonces se buscan las canchas libres, se genera una grilla, él elige una cancha, setea una cancha como la que quiere alquilar, la 2, la 4, la 5. Esto muchas veces ni te lo preguntan a vos, lo hace directamente el empleado. Y cumple la postcondición, crear el alquiler, cambiar el estado de la cancha, y lo último que nos quedaría sería informar siempre hasta ahí el mensaje, ¿no es cierto? Mensaje, parámetro, ok, cancha alquilada. Como es el camino feliz. Y hasta ahí hemos hecho entonces el alquiler de las canchas. Si yo quisiera hacer la persistencia, entonces ya se me va a agregar una clase conexión y una clase que sea alquiler data, y tal vez alguna otra que sea que gestione todo lo que sería el alquiler. Por ejemplo, podría ser la que invoque, sí, va a tener que ser la otra data que sea la de cancha data. Si después se les hace mucha maraña, a medida que ustedes vayan haciéndolo, y dicen, no, no, este mensaje iba más adelante, yo lo borro. Lo borro. Mientras sea un mensaje que está en las clases, esto después se puede crear fácilmente, ¿sí? Bueno, acuérdense que control Z pueden deshacer, pero si no, ustedes vuelven a poner, por ejemplo, el mensaje que quieren, y lo van a elegir desde el combo desplegable, ese que acababan de borrar. Y le dan y vuelve a aparecer. O sea que siempre que ustedes lo guardan desde el botón operaciones, lo pueden recuperar. ¿Cuándo les deja este botón? Cuando es una instancia de una clase del diagrama de clases. Si no, no les va a dejar hacer esto. Y bueno, entonces hasta ahí tenemos un ejemplo de alquiler. ¿Qué pasa si yo quiero, si yo quisiera comprar algo? Probablemente tenga que hacer algún loop. Esto entonces lo vamos a ver en otro video. Pero si yo quisiera dejar estas, por ejemplo, vamos a ver, y para que no se mareen, las podemos pintar desde un color naranja para aquellas clases que hacen la persistencia. Entonces, estas dos las voy a cambiar a entity. Entity y entity. Entonces voy a poner cancha data, alquiler data, y la conexión la pongo al final. Entonces, wow, queda en la misma línea. No estaría mal, porque esta línea de vida es cuando se crean o se hacen new. Bueno, la idea sería entonces, cuando yo busco las canchas libres, lo que tengo que hacer es instanciar una conexión y buscar acá hacer la query. Acá iría que hagan el select. Se crea la base de datos, se crea la conexión con la base de datos y se hace un select. Y después pueden decir, para el alquiler, cuando tengo que crear el alquiler, lo que voy a hacer es establecer una conexión con la base de datos y guardar el alquiler. ¿Ya ven? Entonces,
sería agregar una clase más, siempre van a la conexión y van a cada uno de los datos para hacer el impacto hacia la base de datos. Y ya con eso, les queda el diagrama de forma perfecta. Ahora lo que no sé es por qué me queda esto más alto que lo otro. Ahora lo voy a bajar para que me quede bonito. Y ya tenemos, ¿sí? Acá, este método, lo único que tienen que poner ahí es el getConnection. Prepare statement.getConnection, que me devuelve una conexión. Y después acá, lo que van a hacer, si ustedes no quieren poner todo exactamente, cómo se inicia el driver, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, simplemente hacen un execute query y ya está. Execute query, o le ponen que hacen el select. Yo lo que, esto para fines académicos, para que no se tarden mucho, pero en realidad se tiene que poner tal cual queremos que sea. Y acá vamos a tener un execute update. Y acá vuelvo a reutilizar el método getConnection. Si a ustedes les parece tedioso el tema de la conexión, fíjense que ya esta segunda vez, no, porque no la tengo como clase. GetConnection. Entonces, ya ahí nos queda el diagrama bien complejo con todas las cosillas. Tanto las entidades como las clases de alquiler. Las clases que hagan la persistencia y la conexión. Algo así está bien, ¿sí? De hecho, si yo les pido que no hagan con la persistencia ni con los data, bueno, queda mucho más sencillo. Pero si no, tampoco es que es tan complicado. Simplemente es establecer la conexión y hacer la query. Que se sobreentiende de que es un select y demás. Bueno, espero que les haya servido. Este ha sido otro ejemplo más de diagrama de secuencia. A ver, no es el diagrama más importante de todo UML, pero es un diagrama importante en donde fíjense cómo nos termina de cerrar todo lo que es el diagrama de clases, el diagrama de casos, eso ya es como que une todos los otros diagramas, y podemos armar clases que son más exactas con los métodos que realmente necesitan, podemos entender bien cómo funciona un caso de uso. Imaginen si hacen muchos diagramas de casos de uso, muchos diagramas de secuencia, seguramente vamos a entender cómo funcionan el resto. Entonces es bastante importante. Sí, es cierto que lleva un poco de tiempo, pero esto, una vez que ya está pensado, el programador lo hace volando. Entonces, el tiempo que gastamos tal vez en armarlo, lo recuperamos al momento de implementar, ¿no? Porque no hay nada que nos genere un conflicto, decir, uy, no sé por dónde arrancar, no hay nada que te demore más en la vida que cuando vos decís, no sé por dónde empezar, no sé qué tengo que hacer. Entonces, pensalo, anda haciéndolo, una imagen vale más que 1000 palabras, y después simplemente lo que te queda es, hacerlo. Hacerlo con un mapita que te dice exactamente cómo hacerlo. Así que bueno, nos quedaría una más en donde me gustaría hacerles el tema de, miren, acá tengo mis machetines, porque es cuestión también de amaestrar, ¿no es cierto?, nuestra cabeza. Esto es como introducción a la programación. Ustedes aprendieron a hacer algoritmos, a pensar programas, a pensar soluciones. Y la ingeniería nos lleva a eso, a un nivel mayor, a pensar cómo va a ser mi solución sistema, mi diseño de sistema. Bueno, nos vemos a todos.